Yo quiero hablar hoy de dos temas. El primero, una contextualización muy general sobre lo que es el movimiento olímpico, la estructura del movimiento olímpico, porque desafortunadamente el olimpismo es una actividad de la que todo el mundo habla, pero hablamos a veces con términos inadecuados, porque maltratamos el olimpismo. Una de las cosas que nosotros deberíamos procurar, hablo de los que estamos metidos en el mundo del olimpismo, es quitar del lenguaje popular la palabra olímpico para referirse a algo que está fuera de categoría o de nivel. Deje de ser tan olímpico, le decimos a una persona cuando de pronto creemos que nos está dando un argumento de poco peso para salirse de una situación difícil, argumentativa. Calificamos de respuesta olímpica la respuesta que no tiene contenido y finalmente dice uno es que olímpicamente fue saliendo con tal cosa. Eso es un maltrato al lenguaje olímpico. De la misma manera, es incorrecto cuando nosotros tratamos de utilizar el término olimpiada para referirnos a cualquier evento deportivo o a cualquier evento que convoque. Entonces, aquí hacemos, en las empresas no hacen juegos recreativos o campeonatos internos o juegos internos o juegos de empleados, sino las olimpiadas. ¿Es así o no? Las olimpiadas de tal empresa y de tal otra. Ya hay olimpiadas del conocimiento que las vi hace poquito en Teleantioquia, ¿sí? Y últimamente, hace poquito, hicieron aquí una feria de comida, de maridaje, que a alguien le dio por llamarlo la Olimpiada Gastronómica. Y eso pues es un ultraje, vuelvo y repito, una utilización indebida que lo único que está mostrando es incultura deportiva, a quien utilice los términos de esa manera tan inadecuada. La Olimpiada es un término aplicable solamente a un periodo de tiempo. ¿Cuántos años? 4 años. La Olimpiada es el periodo de tiempo que transcurre entre unos Juegos Olímpicos y la próxima versión de los Juegos. Eso es una Olimpiada. Y los Juegos como tales, donde existen ya los campeonatos en cada uno de los deportes, no es la Olimpiada, son los Juegos Olímpicos. Y la gente, desafortunadamente, repito, utiliza inapropiadamente estos términos. ¿Qué es el movimiento olímpico? El movimiento olímpico no es otra cosa que la unión de voluntades de los países que hacen parte de él en torno a un propósito común, que es la preservación y conservación, promulgación de los valores o de la filosofía del olimpismo, inspirada en un señor a quien hemos mencionado mucho como el inventor de los Juegos Olímpicos modernos, y a eso se le puede llamar invento, el barón Pierre de Coubertin, pero que en realidad fue un hombre en su época muy importante, no por haber creado los Juegos Olímpicos de la era moderna, sino como educador. El barón Pierre de Coubertin fue el inspirador de la reforma educativa francesa del siglo XIX, cuando se empiezan a introducir en Francia modelos educativos de lo que para nosotros vino a ser novedad hace unos pocos años, casi, si se quiere, de la educación interactiva. Y es por esto que él podría ser más recordado, si se quiere, simplemente que el deporte impacta más que la educación a nivel mundial. Y dentro de su concepción como maestro, él encontró grandes valores en el deporte y se propuso promulgar esa filosofía de valores del deporte bien entendido y bien aplicado, y se propuso crear una organización que respondiera por esa tarea a nivel mundial. Y allí aparece, después de 2 intentos fallidos, la creación del Comité Olímpico Internacional en
1894. Luego, a los 2 años siguientes, en 1896, se crean los Juegos Olímpicos de la llamada Era Moderna, y vuelvo y repito que en ese momento el único propósito del barón Pierre de Coubertin era utilizar los valores educativos y formativos del deporte como una manera de integrar al mundo alrededor del deporte. Y empiezan a darse los Juegos Olímpicos cada 4 años. Para buscar la coherencia entre lo que el barón Pierre de Coubertin predicó como la filosofía del olimpismo y lo que nosotros hemos venido haciendo, es que se le ha asignado a cada comité olímpico que hace parte del Comité Olímpico Internacional esa tarea. Y por eso el objeto del Comité Olímpico Colombiano es muy sencillo. La misión no es otra que promover y preservar los valores del olimpismo. Lo que usted le quiera poner ahí es letra menuda, pero el compromiso universal de todos los comités olímpicos es ese. Para eso, entonces, es bueno diferenciar lo que es el deporte olímpico del deporte en general. Tiene el deporte olímpico unas características que son muy particulares y que para nada, Dixon, auxilio, ya, muy particulares, pero que cobijan todas las manifestaciones deportivas del mundo a través de lo siguiente. Este es el Comité Olímpico Internacional, que está integrado por 204 países que hacen parte de esta organización. En este momento hay un país que está compitiendo bajo la bandera del movimiento olímpico porque Holanda lo ha desconocido como país y lo ha incorporado a su estructura geopolítica, son las Antillas holandesas. En ese caso, en el momento de quedar ya definido ese tema, serían 203 países y 65 federaciones deportivas internacionales por deporte. Todas estas 65 federaciones pertenecen al Comité Olímpico Internacional y por consiguiente su deporte es olímpico. Y otra imprecisión que nosotros cometemos es cuando decimos que un deporte como el patinaje no es olímpico. El patinaje es un deporte olímpico, porque la Federación Internacional de Patinaje pertenece al Comité Olímpico Internacional. Lo que pasa con el patinaje es que el patinaje no hace parte del programa de los Juegos Olímpicos, eso es distinto, ¿sí? Pero si el deporte está reconocido por el Comité Olímpico Internacional, ya con eso el deporte adquiere la naturaleza o la característica de deporte olímpico. ¿Por qué el Comité Olímpico Internacional solamente acepta 28 deportes en el programa de los Juegos Olímpicos? Por prevenir algo que es preocupación de ellos y bueno, habrá que entenderlo y aceptarlo, por evitar el gigantismo, el llamado gigantismo de los Juegos. Los Juegos Olímpicos en este momento tienen, de acuerdo al sistema de clasificación por deportes, un cupo de 10.500 atletas. Como ustedes se podrán imaginar, 10.500 atletas más el 40% de personas que se admiten como cuota de entrenadores, delegados, personal asistente, eso nos daría pues una población flotante de 15.000, 16.000 personas solamente entre deportistas, y a eso súmele toda la cantidad de turistas y de interesados en el tema, pues desde luego eso ya se convierte para cualquier ciudad en una población que necesita mucha infraestructura de servicios. La política actual del Comité Olímpico Internacional al respecto, con los deportes que están haciendo presión para ser incluidos en ese programa de los Juegos Olímpicos, pareciera que va a ser la que a mi juicio sería como la más democrática. Y es que a partir de Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional cada 4 años va a meter 2 deportes y a sacar 2, definitiva o temporalmente, pero se la van a jugar de esa manera.
Eso nos haría pensar a nosotros en una remota esperanza de que dentro de 8 años pudiéramos tener al patinaje como deporte olímpico, como deporte del programa de los Juegos Olímpicos, porque es uno de los deportes que está en esa lista de los 8 deportes que aspiraron a ser ingresados cuando escogieron al rugby y al golf, que son los 2 deportes nuevos que entran ahora en Brasil. Entonces, estos 204 países que hacen parte del Comité Olímpico Internacional están agrupados por continentes y tienen su asociación continental. Esta es la Asociación de Comités Olímpicos de Europa, de África, de Oceanía, de Asia, y está el de América, que es el nuestro, la ODEPA. Ya nosotros en la ODEPA excluimos a… Eso se va descargando, eso es. Ya nosotros en la ODEPA excluimos a las Antillas holandesas y estamos conformados solo por 41 países. El Comité Olímpico Internacional decía todavía no ha excluido a las Antillas holandesas y los tiene como país. Cada uno de estas organizaciones continentales, organiza sus juegos. Los de América son los Juegos Panamericanos, que es la competencia próxima que tenemos nosotros el año entrante en Toronto, Canadá, en el cual participan los 41 países que hacemos parte de la ODEPA. Adicionalmente, para el caso de de América, tenemos otras organizaciones regionales que organizan a su vez sus eventos propios. A mí por eso no me gustan estas cosas. Todos están mirando qué es lo que está pasando ahí con las… ¿Sí? Les decía, cada continente tiene sus juegos, los juegos nuestros son los Juegos Panamericanos, el continente americano está dividido por regiones y dentro de esas regiones tenemos los Juegos Suramericanos, que es en el caso de Colombia, a la cual pertenecemos. Están los Juegos Centroamericanos y el Caribe para los 7 países de Centroamérica, todos los países del Caribe, más Venezuela y Colombia, que estamos incluidos por tener costas en el Mar Caribe. Y nosotros a nivel suramericano, además, tenemos los Juegos Bolivarianos, que son unos juegos que se hacen en memoria del libertador Simón Bolívar y que por esa característica que tienen los Juegos Bolivarianos no son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional como un evento del ciclo olímpico, porque el Comité Olímpico Internacional no acepta que se haga un evento en memoria a una persona. Esa es la condición que tenemos nosotros dentro de la Organización Deportiva Olímpica como país afiliado al Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional tiene una estructura administrativa que es muy sui generis y que yo particularmente la censuro porque considero que es antidemocrática. El Comité Olímpico Internacional está dirigido por un consejo que lo integran 115 personas. De hecho, ya eso no es un consejo, 115 personas son una asamblea, ¿sí? Esas 115 personas son escogidas sin tener criterios claros de selección por los mismos que integran el Comité Olímpico Internacional y son llamados miembros COI. Y allí no están representados todos los países, desde luego. Si somos 203 países para escoger 115 personas y dentro de esas 115 personas hay países que tienen 4 y hasta 5 representantes, menos de la mitad de los comités olímpicos nacionales están representados en el Comité Olímpico Internacional, o sea, donde se toman las decisiones. Son 78 países que están representados en el Consejo del Comité Olímpico Internacional.
El, el total de los países conformamos una asociación de comités olímpicos nacionales que se llama ACNO, que tiene una asamblea cada 4 años, a donde se va a recibir unos informes del presidente, del tesorero, de todo el mundo, a participar en unos buenos cócteles y a comerse una buena cena, pero no se decide nada. Las decisiones las toman 105 señores, que vuelvo y repito, nadie sabe cómo, 115, que nadie sabe cómo son escogidos y que no representan a todos los países que integran el movimiento. Y digo que es muy sui generis porque no es la forma de dirigir una organización. ¿Quiénes dirigen una organización? Los que pertenecen a esa organización. Y uno pensaría que lo más democrático sería que el Comité Olímpico Internacional estuviera integrado por representantes delegados de los comités olímpicos nacionales, y no sucede así. ACNO entonces es una asociación que simplemente le da un barniz de democracia a lo que a mi juicio termina siendo un manejo totalmente autocrático que se hace del movimiento olímpico internacional. Y las personas, les decía que es lo más delicado para mí, no hay ningún criterio de selección, se eligen, tú me eliges, yo te elijo, o sea que es, yo lo defino de alguna manera muy mía, un club de amigos, no más. Esto es lo que tiene que ver con el movimiento olímpico a nivel internacional. Entonces la estructura para lo que tiene que ver con la organización deportiva local nuestra, pues sería el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Colombiano, las federaciones deportivas, las ligas deportivas, los clubes, y en la gran base de esa pirámide, ¿quiénes están? Los deportistas, que de alguna manera lo que se mueve en toda esa estructura piramidal pues es un solo interés, la formación y la preparación de los deportistas para los distintos eventos, ya sea del ciclo olímpico o los eventos que tienen que ver con las competencias de las federaciones deportivas internacionales por deporte, no más. Y allí es bueno diferenciar esto. Hace poquito salió en uno de los periódicos una nota degradante del deporte por una delegación colombiana que salió a competir en el exterior en representación del país, lo cual no es cierto, haciendo esfuerzos propios para competir. Se ha presentado una serie de competiciones organizadas de manera pirata por organizaciones que no son deportivas, que invitan a gente de muchos países a competir. Esos deportistas se organizan por su cuenta, van y compiten, pero no están en ningún evento federado y por consiguiente no están representando al país. Para representar al país en un evento internacional se requiere tener, si es un evento olímpico, el aval del Comité Olímpico Colombiano, y el único que puede inscribir deportistas en eventos deportivos del ciclo olímpico es el Comité Olímpico Colombiano. Y si es en un evento internacional de federación por deporte, tiene que tener el aval de la respectiva federación. Ningún atleta puede salir a competir al exterior en representación del país sin tener una de esas dos condiciones. Y desafortunadamente quienes mandan esos mensajes de que todavía los deportistas tenemos que estar haciendo, ¿qué lo hice? Haciendo rifas, y aquí está, haciendo rifas y haciendo, sí, ya pasa, sí, esto es lo que les dije ahora, para poder ir a representar al país. Termino con esto. El Sistema Nacional del Deporte. Yo no quiero emitir juicios sobre el funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte. Cada uno de ustedes desde su experiencia profesional o desde lo que haya podido conocer tendrá su opinión acerca de si esto funciona como un sistema o no. Lo que yo quiero es caracterizar lo que a mi juicio son los factores que debemos tener en cuenta como administradores o gestores del deporte
para el manejo de las relaciones internas y con el medio externo en cada una de los distintos niveles donde se desarrollan las funciones de este sistema. El Sistema Nacional del Deporte en Colombia está conformado por dos estructuras paralelas. Una, la del llamado deporte estatal, que está estructurado respondiendo a las necesidades de los tres niveles territoriales de la división geopolítica del país, o sea, un nivel nacional, un nivel departamental y un nivel municipal. En el nivel nacional la responsabilidad mayor la tiene Coldeportes, a quien le cambiaron el nombre y su estructura hace 2 años y medio, pasó de ser un instituto a convertirse en un departamento administrativo adscrito a la Presidencia de la República, tiene un nivel ministerial, pero el director de Coldeportes es el director de Coldeportes, no el ministro, que eso es una cosa que hay que aclarar para no llenarnos de vanidades que no las necesitamos. Y frente a ese tema, yo no he querido montarme en la ola del Ministerio del Deporte, por una razón muy sencilla. Antes que crear un Ministerio del Deporte, yo quisiera responderme esta pregunta: ¿qué le resuelve al deporte la creación de un ministerio que no le pueda resolver el Departamento Administrativo del Deporte, Coldeportes? Cuando a mí me aclaren esa pregunta, yo voy a fijar otra posición, pero por ahora yo digo, el deporte no necesita un ministerio, el deporte necesita más atención del gobierno, el deporte necesita más recursos, porque en el deporte no hay misterios, ni hay fórmulas mágicas. Lo único que usted necesita para trabajar en el deporte y tener resultados es tener plata y tener buenos administradores que administren bien los recursos y tener talento deportivo. En Colombia tenemos mucho talento deportivo. La juventud colombiana es una juventud llena de talento deportivo. En Colombia cada vez tenemos un número creciente de profesionales formados en las distintas áreas del saber para atender todas las necesidades que tiene un deportista en su proceso de formación y competencia. Y en Colombia, poco a poco, hemos ido mejorando los recursos destinados para el deporte sin llegar todavía a los niveles deseados, y yo diría que ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos, es cómo el gobierno nos puede mejorar los recursos y no de pronto irnos a embolatar, a endulzarnos con la creación de un ministerio para que la platica poquita que tenemos del deporte hoy en día se termine yendo en la burocracia para sostener un ministerio que es muy costosa. Entonces, la creación de un ministerio es un espejismo en el que yo no me quisiera ver, porque creo que por ahora eso es un propósito que no le va a resolver muchas cosas al deporte. En el nivel departamental, con la descentralización de Coldeportes, yo quiero que se sienten, que atiendan y al menos nos colaboren con el silencio para los que quieren atender. En el nivel departamental, les decía, a partir de la descentralización de Coldeportes, que fue a partir de la reglamentación de la Constitución del 91, recuerden, se acaban lo que hasta antes del 91 se llamaban Coldeportes Antioquia, Coldeportes Valle, Coldeportes Bogotá, y se crean los institutos departamentales y municipales del deporte. En Medellín ocurrió un fenómeno que el país lo copió y nos hizo mucho daño. En Medellín fue la primera jurisdicción territorial del nivel municipal que creó un instituto de deportes, el INDER, en 1992-93. Y como estábamos en pleno periodo de reglamentación de la Constitución del 91, todo el país se fue por el mismo camino. Y algunos municipios crearon unas estructuras a semejanza del INDER de Medellín que no tenían cómo sostener.
Y con el tiempo se fue desmontando y llegamos al otro extremo. Pasamos de un país donde teníamos Instituto Municipal de Deporte en los 1000 y pico de municipios, a un país que a partir de la vigencia de la ley 617, que fue una ley de ajuste fiscal, los municipios, amparados en esa ley, recortaron cargos, suprimieron dependencias y, como siempre suele suceder, el deporte es el que paga los platos rotos, suprimieron los institutos municipales de deporte en muchas partes y le asignaron las funciones del deporte a otros despachos, quedaron en las secretarías de educación, en las secretarías de salud, en las secretarías de desarrollo, y en un municipio muy particular en Urabá lo adscribieron a la Secretaría de Obras Públicas, porque entendieron que la función de ese instituto era construir canchas, no estaban perdidos, porque desafortunadamente a veces aquí creemos que el deporte es solamente cemento, y entonces se perdió, se quedó el deporte sin una identidad dentro de la estructura del municipio. Pero en los departamentos sí se crearon los institutos departamentales y aparecen en Antioquia, Indeportes Antioquia. Y esto no le gusta a Coldeportes cuando me lo oyen decir, pero como las cifras no me dejan mentir, yo lo digo con mucha contundencia. Es aquí donde se hace la verdadera inversión por el deporte en Colombia. Es aquí, no es aquí. Aquí la inversión es importante, pero aquí esta es la inversión que efectivamente está contribuyendo a que el país tenga los resultados deportivos que tenemos hoy en día. Solamente si usted suma el presupuesto de deportes que tienen Antioquia, Valle y Bogotá, usted va a encontrar que es un presupuesto que duplica la inversión que hace Coldeportes en el deporte. Entonces, esa cifra es contundente, no hay por qué rebatirla. Y si a eso usted le suma las inversiones de todos los departamentos, ahí va a encontrar usted que es allí, en el nivel departamental, donde está el verdadero trabajo. Pero adicionalmente, es allí en donde está el entrenador los 10 meses del año al pie de los deportistas. Es allí donde están saliendo los recursos para que los deportistas estén yendo a todos los eventos de carácter nacional organizados por sus respectivas federaciones. Y es allí donde las federaciones descargan buena parte de sus obligaciones diciéndole al instituto departamental: yo tengo unos deportistas que tienen que ir a un campeonato en tal parte, pero yo no tengo plata, si usted quiere que sus deportistas vayan, deme 5 pasajes o deme tanta plata para la inscripción. ¿Es así o no? Así funciona. Entonces no tenemos por qué robarnos méritos. Aquí es donde está el desarrollo deportivo del país, es aquí, no es aquí. El Comité Olímpico Colombiano, ¿qué hace? El Comité Olímpico Colombiano recibe unos recursos, paga unos servicios, inscribe unos muchachitos para ir a unos eventos internacionales y ahí los lleva a competir, pero hasta ahí. Pero si nosotros no tuviéramos este trabajo que se hace aquí, lo que estaríamos haciendo no tendría ningún resultado, tengan la absoluta seguridad. Y a nivel municipal, aunque se da esa situación que yo les decía ahora, los municipios han venido invirtiendo también cada vez más en deporte. Lo que hay que buscar es que esos recursos sean bien administrados, y por eso yo decía ahora que cada vez tenemos más profesionales formados en los distintos campos del saber relacionados con la actividad deportiva, y uno de esos campos es la administración y la gestión del deporte, que entiendo es buena parte de las funciones profesionales que deben cumplir ustedes. Esta estructura entonces se llama deporte estatal. La ley 181, que es el marco regulatorio del deporte, establece que como una estructura paralela a esta y con funciones de complementariedad de la función del Estado, hay una estructura del deporte que es de carácter privado, que se fundamenta en el ejercicio de un derecho constitucional que es el de la libre asociación y que está constituido por el Comité Olímpico Colombiano, las federaciones deportivas, las ligas deportivas o las asociaciones deportivas y los clubes deportivos.
Y paralelo a la estructura del Comité Olímpico Colombiano, hubo una estructura muy importante que se viene desarrollando mucho, que es el deporte paralímpico, que tiene exactamente la misma estructura. Se crea esta estructura con la creencia de que el esfuerzo de los privados ayuda de alguna manera a complementar la labor del Estado. Pero ¿qué ha ocurrido? Que aquí los particulares, los privados, nos quedamos en una función simple, que no tiene ningún mérito. Nos hemos convertido en unos intermediarios de los recursos del Estado. Y la intermediación en cualquier actividad de la vida humana es muy costosa, porque la intermediación quiere decir que yo estoy buscando a alguien que haga lo que yo podría o debería hacer. Entonces, aquí se generan todos los vicios que tiene el deporte. Aquí es donde está la corrupción, aquí es donde está el juego de intereses, aquí es donde hay mucha gente disfrazada de dirigente deportivo, haciéndole creer a las personas del deporte que está al servicio del deporte, cuando lo que están buscando es servirse del deporte. Y entonces hay dirigentes deportivos muy pocos y vividores del deporte, amparados en el manto de legitimidad que les da el hacerse elegir presidentes de una federación, de una liga o de un club para favorecer intereses particulares. Esta gran base, esta gran base de la pirámide, que deberían ser los clubes, es la estructura más débil que tiene el deporte asociado en Colombia, porque el tejido asociativo nuestro se fundamenta en la expectativa del apoyo del Estado. Claudia sí que debe conocer este tema, porque ella manejó ese tema en el INDER. Se constituyen los clubes y van a obtener el reconocimiento deportivo del INDER, salen de una puerta con el reconocimiento deportivo y entran por otra puerta a pedir la plata para los balones, para los uniformes, para los árbitros, para hacer el torneo de su deporte en el barrio, cuando en realidad la filosofía del asociacionismo es la unión de esfuerzos en busca de un interés común. Entonces se supone que quienes se asocian de antemano están adquiriendo un compromiso de desarrollar y de buscar recursos, de autogestionar, en donde el Estado puede ser un factor importante, pero no el único. Y el tejido asociativo del deporte en Colombia descansa todas sus responsabilidades y todo su peso al Estado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo que deberíamos estar haciendo aquí, por cuenta del Estado, para no tener aquí dirigentes deportivos corruptos buscando a ver qué se cogen de lo que no les pertenece, y para eliminar los conflictos que se pueden generar en esta relación entre estas dos estructuras. En este momento, por ejemplo, nosotros, Comité Olímpico Colombiano, estamos pendientes de la participación dentro de un mes larguito en los Juegos Centroamericanos y ¿hoy es qué? 18, menos de un mes. Los Juegos Centroamericanos se inauguran el 14 de noviembre. Todavía el gobierno nacional no nos ha dado la plata que necesitamos para ir allá. En este momento estamos haciendo la preparación de los atletas con recursos propios del Comité Olímpico, con recursos de solidaridad olímpica, con recursos de los entes deportivos territoriales, porque la plata de la nación no ha llegado todavía. Yo tengo dos alternativas. La una, coger todos los micrófonos que me pongan los medios de comunicación y decir, el Estado le ha incumplido a los deportistas, el presidente Juan Manuel Santos que dijo que no nos iba a… ¿Sí? Y generar un conflicto en esta relación. Lo otro, agachar la cabeza e irme como lo hice ayer en Cali con el doctor Andrés Botero. Andrés, ¿qué hubo, hermano? La platica, ¿para cuándo es que va a salir? Mira cómo estamos, y buscar resolver las cosas de una manera amigable, ¿sí? Si esta estructura no dependiera de aquí, yo podría salir a hacer un populismo barato, echándole todo el agua sucia al gobierno y diciendo que no vamos a ir a los Juegos Centroamericanos porque Coldeporte no nos ha dado la plata. ¿Quién se perjudica de ese conflicto? Los deportistas.
y mi obligación es defender a los deportistas. Por consiguiente, el manejo de esa relación no puede ser emocional simplemente porque en algún momento determinado yo crea que lo tengo que manejar de esa manera. Esta situación les toca a ustedes vivirla, a los que ya son gestores del deporte, los que ya tienen cargos administrativos todos los días, y a quienes aspiran a hacerlo, pues de alguna manera no es una advertencia, sino una información que deben tener muy presente para su desempeño como administradores del deporte. Pasemos, Dixon, ahora sí a la otra presentación. De todo esto que les hablaba al comienzo relacionado con el movimiento olímpico, se trató esa problemática en el último Congreso Olímpico. El Congreso Olímpico no ha cambiado. El Congreso Olímpico es una reunión que hace el Comité Olímpico Internacional no periódicamente, cada que haya la oportunidad, diría yo, o que haya algún motivo para reflexionar sobre la problemática del deporte. El último Congreso Olímpico fue en el 2009 en Copenhague. La convocatoria se hizo para analizar el papel del movimiento olímpico en la sociedad actual. Y al respecto, yo quiero hacer unas dos reflexiones que las quiero dejar solo a manera de comentario para que ustedes fijen posiciones frente a todos estos temas. Hace muchos años, un columnista del periódico El Colombiano, que se llama Óscar Hernández, que tenía una columna que se llamaba Papel Sobrante, no sé si alguno de ustedes, de los que ya tienen canas, la pudo haber leído, dijo algo que a mí me impactó tan pronto lo leí. Decía Óscar Hernández en ese entonces que así como en el pasado se decía que la religión era el opio del pueblo, hoy, a semejanza, podría afirmarse que el deporte era el bazuco de la humanidad. Yo leí eso y desde luego me impacté. Me impacté porque yo venía con un cliché distinto, porque yo había escuchado desde mi época de estudiante en la universidad y desde las lecturas que hacíamos en la universidad, pues todo lo que se decía a favor del deporte como medio, que el deporte era la paz, que el deporte es para la salud, que el deporte es para integrar a los pueblos, y me fui a buscar a Óscar Hernández para reprocharle su columna. Cuando él empezó a darme las argumentaciones por las cuales él afirmaba eso, yo tuve que quedarme callado, porque encontré que tenía razón, porque él venía advirtiendo lo que no habíamos hecho nosotros los profesionales de la educación física y el deporte. Él venía advirtiendo las amenazas que estaban saliendo del deporte para perturbar las relaciones entre los distintos grupos sociales y para convertir el deporte no en un instrumento de paz, como lo invocaba el barón Pierre de Coubertin, sino en un factor de conflicto. Posteriormente, en una reunión de directores de la Secretaría de Educación de Antioquia, cuando yo fui director de Educación Física y Deportes en la Secretaría, en un comité técnico de la Secretaría, discutiendo sobre un programa, Gabriel Jaime Arango Velázquez, que era el director de currículo, es un filósofo de la Universidad de Antioquia, me dijo que para desvirtuar lo que yo estaba diciendo, que la importancia que la sociedad actual le concedía al deporte era falsa y engañosa, porque no correspondía a una concepción antropológica del deporte, o sea, el deporte en función del hombre, sino que más bien a él le parecía que era una respuesta a una propuesta de compraventa de una mercancía, las potencialidades del cuerpo humano. Y también me puso a reflexionar y a agachar la cabeza, porque hemos dejado que el deporte se vaya cruzando por una serie de factores externos que están
desvirtuando su naturaleza humanista y que están desvirtuando todo lo que nosotros hemos argumentado en favor del deporte. Yo creo que ya ninguno de nosotros es capaz de pararse en la plaza pública a decir que el deporte es la paz. Porque si cada 8 días nos están matando a una persona porque tiene una camiseta de Medellín o Nacional, ¿cómo voy yo a decir que eso es coherente? De la misma manera, yo no puedo invocar el juego limpio en el deporte cuando cada 8 días estamos conociendo el drama de un deportista que ha sido suspendido por ingerir sustancias dopantes que justamente van en contra de su salud. Pero tampoco nosotros, al menos los que tenemos la obligación moral y profesional de defender el deporte, podemos aceptar así que esta es la verdad linda del deporte. Lo que tenemos que reconocer es que sí tiene el deporte una serie de factores externos que lo amenazan constantemente y que nuestro compromiso profesional es desde luego luchar en contra de esas amenazas del deporte. Por eso es muy importante la afirmación que al respecto hace un autor español muy importante que se llama Domingo Blázquez, quien dice que el deporte no es bueno ni es malo, que es el contexto el que define el carácter del deporte. Porque a través del deporte usted puede promover la importancia del trabajo en equipo, pero también puede permitirle a la persona que cultive el egoísmo, el ego personal. Que a través del deporte usted puede promover el juego limpio y el respeto a la norma, pero que también el deporte se puede prestar para sentir la tentación de violar la norma, de incumplir la norma. Que por eso finalmente no es otra cosa distinta al contexto lo que determina el carácter y la naturaleza del deporte. Y en ese sentido entonces el mensaje es muy sencillo. Contextualizar la práctica del deporte no es otra cosa que la coherencia que debe existir entre los objetivos y los propósitos que yo le fijo a una práctica deportiva y los medios que utilizo para alcanzar ese propósito. Si nosotros fuéramos capaces de contextualizar todas las prácticas deportivas, con absoluta seguridad que no tendríamos por qué presenciar con mucha frecuencia que un partido de fútbol o de microfútbol o de cualquier deporte callejero que se organiza por interés espontáneo de los practicantes termine en una bronca, como sucede con mucha frecuencia que los vemos en las cuadras de nuestros barrios o en las canchas de los barrios donde se organizan torneos bajo el nombre de recreativos que terminan los practicantes dándole un contenido altamente competitivo, disputando lo que no es y ya. Entonces, ustedes que van a ser o que son administradores deportivos, ojalá tengan muy presente esa recomendación. José María Cajigal, que es otro autor español, dice que no hay nada más adverso a los nobles ideales del deporte que su práctica descontextualizada. Y él insiste mucho en un librito que tiene un bolsilibro que se llama Cultura Intelectual y Cultura Física, insiste en todo ese contenido en que la obligación de nosotros, José María Cajigal es profesor de educación física, ya muerto, insiste en que la obligación de nosotros los profesionales es insistir ante las comunidades en la necesidad de establecer objetivos claros para la práctica del deporte y no permitir que la práctica del deporte sea sesgada por intereses externos que no aportan absolutamente nada a los objetivos que usted está buscando. Pero yo me pongo a revisar muchas de las prácticas deportivas y termino diciendo que estamos todavía flojos en las decisiones que tenemos que tomar. Yo pertenezco a la corporación Los Paisitas, fui director durante muchos años del torneo Ponifútbol y mantengo profundas diferencias con mis compañeros de la corporación porque hemos dejado que el carácter eminentemente formativo y recreativo del Ponifútbol lo convierta en una microempresa de futbolistas de 12 años en miniatura.
Y eso es un atentado contra esos objetivos del deporte, porque al niño no lo podemos dejar que nadie lo comprometa con intereses ya de ese deporte de alto rendimiento. Detrás de la malla de la cancha Marte número 2, hay pseudoempresarios del fútbol en Antioquia, mirando niños, preguntando quién es el papá, para ir a buscar que el papá le firme cualquier papel, para adquirir derechos sobre ese muchachito, porque ese es su trabajo. En eso tenemos que estar nosotros muy vigilantes entonces, porque ese es nuestro compromiso. Aquí tengo yo perdón, Dixon. ¿Cuáles son entonces las preocupaciones del movimiento olímpico? Lo primero, los Juegos Olímpicos no son un fin en sí mismo. Esto para desvirtuar el interés que los países le están poniendo al deporte, a la participación en los Juegos Olímpicos, basado solamente en el interés de conseguir una medalla. Cuando nosotros fuimos a ir a los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, los periodistas me preguntaban, ¿cuántas medallas aspira a ganar Colombia? Y yo les decía, ¿y por qué no me pregunta cuántos atletas esperamos a llevar? ¿Por qué no me pregunta cuántos puntos olímpicos esperamos crecer? ¿Por qué no me preguntan cuántos diplomas olímpicos aspiramos a obtener? Porque el único indicador para medir el desempeño de los deportistas en unos Juegos Olímpicos no son las medallas. Para medir el desarrollo deportivo del país tenemos que tener en cuenta el crecimiento en cuanto a número de atletas, el crecimiento en cuanto a puntos olímpicos, el crecimiento en cuanto a diplomas olímpicos y desde luego el resultado, si estamos creciendo en estas tres variables anteriores, pues con absoluta seguridad el número de medallas también va a crecer. Efectivamente se nos dio un resultado que fue de esa naturaleza. Pasamos de 67 deportistas que había llevado Colombia a Beijing a 104 que llevamos a Londres. Crecimos más de 20 puntos olímpicos, crecimos en diplomas olímpicos y obtuvimos 8 medallas olímpicas, que era una cosecha inesperada. Yo le decía ahora a Claudia en la cafetería que yo particularmente no tengo para nada claro que el país sea capaz de comprometerse con un resultado similar al de Londres. Con esto quiero decir, lo de Londres puede quedar registrado como un dato histórico que de pronto nos vamos a demorar mucho para repetir. El pronóstico que tenía el Comité Olímpico Colombiano a través de su dirección deportiva eran 5 medallas. Y 5 medallas que se cumplieron estrictamente sin el color del metal, desde luego, ¿sí? La medalla de Katherine Ibargüen, la medalla de Jacqueline Rentería, la medalla de Yuri Alvear, la medalla de Mariana Pajón y la medalla de Óscar Figueroa. Esas 5 medallas estaban presupuestadas y se lograron. Hasta ahí era el pronóstico nuestro. Marlon, ¿usted se atrevería a hacer un pronóstico en una carrera de ruta en los Juegos Olímpicos donde hay 240 monstruos de todo el mundo que cualquiera de ellos puede ganar? ¿Cierto que no? La medalla de Urán, bienvenida, pero pensar que nosotros para Río, dentro del pronóstico, pongamos la medalla de ruta, imposible, imposible. ¿Usted se atrevería a pronosticarle una medalla a un muchachito de 19 años que era su primera competición internacional de importancia, sin un récord en su deporte? Óscar Muñoz, el tecondista, imposible. Y Carlos Mario Kendo entró como miembro de la delegación en el bicicross 15 días antes de la inscripción, porque hasta 15 días antes quien estaba en el ranking con el derecho a ir a los Juegos Olímpicos era Tim Castro, no era Carlos Mario Kendo. Y esas fueron las otras 3 medallas. Si a mí me preguntaran ahora, ¿cuántas medallas tiene Colombia claras para disputar en los próximos Juegos Olímpicos? Solo 4. Por eso, lo que ayer les decía Carlos Iván, yo le decía a Claudia, yo no me comprometo con eso. Y se lo dije tanto a Carlos Iván como al presidente Santos en el momento que me lo dijo,
que nos iba a dar todo el apoyo que necesitáramos, que no salga de nosotros 200, pero ya vieron que no, porque todavía no tenemos la plata para ir a los Juegos Centroamericanos, para que en Río obtuviéramos 4 medallas de oro. Eso no es justo con nuestros deportistas. Esas cargas psicológicas no se le pueden crear a un deportista, comprometerlo a que tiene que ir a sacar una medalla de ningún color. Eso se da por el análisis técnico que usted haga del deportista, pero ese no puede ser el compromiso para llevar al deportista. Y no más, yo no veo a nadie todavía perfilado, salvo esas felices sorpresas como lo que ocurrió con Carlos Mario, con Rigoberto y con Óscar Muñoz. Cuando llegó Klopatowski a la dirección de Coldeportes me llamó y me dijo: presidente, le voy a dar 30.000 millones de pesos al Comité Olímpico Colombiano, pero se tiene que comprometer a que vamos a ganarnos 10 medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Y le dije: director, no se lo recibo. Si ese es el compromiso, quédese con su plata, porque no me parece serio de mi parte comprometerme con eso, ni me parece justo con los deportistas crearles esa carga psicológica de que nos tenemos que ganar 10 medallas. Pues tengo que contarles que cuando obtuvimos las 8, le mandé un correo a Klopatowski, que está de agregado comercial en la Embajada de Colombia en Vancouver, felicitándolo porque era el que más se había aproximado al diagnóstico. Bueno, entonces, decía yo, lo de los Juegos Olímpicos, entonces, un país no puede, para nada, centrar la importancia de su participación en los Juegos Olímpicos por la medalla. Nosotros tuvimos unas discusiones muy profundas al seno del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, porque habían algunos miembros que decían que solamente debían a los Juegos los que tuvieran posibilidades de disputar una medalla. Y para mí eso es una grosería con los atletas, porque para un deportista más importante que la medalla es poder decir que compitió en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué hacemos en unos Juegos Olímpicos donde se reparten 1.500 medallas y hay 10.500 deportistas? Entonces hubo 9.000 deportistas que fracasaron, frustrados, ni riesgos. El logro de ellos fue ir a los Juegos Olímpicos. La ética y el buen gobierno son la base para que nuestros socios crean en nosotros. Llegó la hora, queridos colegas, de colocar la ética en la agenda de las discusiones públicas del deporte. ¿Qué falta nos está haciendo la ética deportiva? Pero la ética deportiva no entendida como una virtud que nos ponemos como un vestido con el cual queremos lucir, muy éticos cuando nos interesa, pero que cuando tenemos la oportunidad nos lo quitamos y lo metemos en el fondo del ropero. La ética como un estilo de vida, la ética como un sello indeleble que le tengo que poner a todas mis actuaciones como dirigente deportivo, la ética como el ejemplo que yo le tengo que dar a las futuras generaciones, y la ética como la condición para que quienes tienen el derecho de juzgar y calificar mis actuaciones, o para quienes por ser miembros de la sociedad se arrogan ese derecho, la puedan calificar exitosamente para mí. Y la base de la ética deportiva es la ética civil, y la ética civil es la moral de la sociedad. Y si nosotros no somos unos ciudadanos moralmente pulcros, moralmente ejemplares en nuestro comportamiento, difícilmente le podremos dar ese tipo de lecciones a nuestros dirigidos. Por eso es muy importante que todas las organizaciones deportivas adopten unos mínimos éticos como condiciones de desempeño en la labor que aceptamos cumplir, más aún cuando nosotros lo hacemos de manera voluntaria, porque el hecho de que lo hagamos voluntariamente es lo que más nos obliga a hacerlo bien, porque de lo contrario la gente diría: y si no fue capaz, entonces ¿para qué se comprometió si no lo quería hacer bien? Este es un elemento crítico en el manejo de nuestras relaciones con el medio externo. El deporte tiene que ser políticamente neutro, pero no puede ser apolítico. Y eso tiene una explicación muy simple que todos ustedes la viven a diario en sus relaciones con el mundo externo.
nosotros no somos independientes, el deporte necesita socios para poder sobrevivir, y esos socios son la clase política, la empresa privada, los medios de comunicación y la sociedad en general. ¿Quiénes son los primeros patrocinadores de los deportistas? Los padres de familia. Es el primer patrocinador que tiene el deportista. Si no existiera ese patrocinador, no existiría deporte, al menos deporte de competencia. En orden, el que sigue es el Estado. Y en eso los deportistas, y me perdonan los deportistas que hay aquí, son desagradecidos. Porque uno casi nunca escucha a un deportista darle las gracias al Estado. Yo no voy a mencionar nombres, pero tuve que corregir en las muchas ruedas de prensa que dieron nuestros medallistas olímpicos, tuve que corregir a 2 de ellos, aclarándoles que había sido el Estado el que les había dado la mano en la etapa más importante de su formación como deportistas. Claro, porque es que el deportista se olvida rápidamente de quién fue el que lo tuvo en el club, en la liga, y quién fue el que lo llevó a las primeras competencias, y luego se concentra todo en la camiseta que está luciendo con el patrocinador. Pero si no, el Estado no le hubiera mostrado al patrocinador que existía ese talento se hubiera perdido, se hubiera desaprovechado. Y ahí sí ya, cuando hay una realidad a la que se le puede sacar algún beneficio, entonces ahí sí llega la empresa privada buscando el patrocinio, desde luego con la retribución que ellos esperan. Yo no cuestiono para nada que la empresa privada busque obtener retribuciones publicitarias con el apoyo que le da al deporte, pero no puede ser ese el único motivo. He logrado una cosa muy importante en esa dirección. Yo le he querido mandar a la empresa privada a través del Comité Olímpico el mensaje de que la vinculación de la empresa privada no debe estar centrada solamente en los intereses comerciales y publicitarios, sino que la vinculación de la empresa privada al deporte debe ser una contribución de la empresa a la sociedad, a la comunidad, lo que llaman responsabilidad social empresarial, devolverle al medio algo de lo que ese medio le ha dado. El patrocinador principal del Comité Olímpico Colombiano hoy es Claro, y el presupuesto de Claro para el patrocinio del Comité Olímpico Colombiano no sale de publicidad. Por consiguiente, nuestro compromiso no es de retribución publicitaria, sale de un rubro que tienen que se llaman relaciones con la comunidad. Y en esa dirección hemos querido orientar a todas las empresas que estamos vinculando como patrocinadores al Comité Olímpico Colombiano, con la expectativa de que la empresa privada copie ese mensaje y entienda que apoyando a los deportistas, a los jóvenes deportistas, se está apoyando o se está contribuyendo de manera importante al futuro del país, porque es ahí donde están los futuros dirigentes del país. Entonces, las relaciones nuestras como deporte con el medio político, que es donde más fácil nos enredamos, son unas relaciones a las que nosotros no podemos renunciar, pero que tampoco podemos tratar de camuflar llamándolas de otra manera. Son relaciones con el medio político, porque son los concejales los que apoyan el presupuesto del municipio en donde está la plata para el deporte. Son los diputados los que aprueban el presupuesto para el del departamento en donde está la plata para Indeportes Antioquia. Y es el Congreso de la República el que aprueba el presupuesto de la Nación en donde están los recursos para Coldeportes, para el deporte. ¿Qué tiene que hacer el director de Coldeportes por estos días? Andrés Botero. No salir de las reuniones de las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara buscando hablar con uno y otro congresista, protegiendo los recursos o viendo a ver cómo le daban más. Pero hasta ahí. Lo otro ya es lo difícil. Lo difícil es cuando usted, el congresista, le dice: director, yo le voy a apoyar su presupuesto,
pero usted me tiene que dar 5.000 millones de pesos para mi municipio porque allá quiero hacer una placa polideportiva o quiero hacer un coliseo o quiero hacer esta cosa y quiero hacer la otra. Y ahí es donde entra la habilidad política y administrativa del gerente o director de Coldeportes para manejar esa relación, que es una relación que no podemos cambiar por otra. Si nosotros fuéramos independientes, pues podríamos defender nuestra autonomía con mayor contundencia, pero aún así la autonomía, entendido por autonomía como la facultad y el derecho que yo tengo a tomar mis propias decisiones sin la interferencia de agentes externos, es lo que tenemos que tratar de salvaguardar. En ese sentido, entonces, si bien es cierto, Coldeportes le da la plata al Comité Olímpico Colombiano, las decisiones con respecto a esa inversión y a la administración de esos recursos las tiene que tomar es el Comité Olímpico Colombiano y no Coldeportes, por el hecho de que el que da la plata pone las condiciones. Colocar el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre. Esto tiene una palabra que ojalá ustedes no la olviden a partir de hoy. Hay que humanizar la práctica deportiva. Nosotros nos hemos olvidado del deportista como ser integral. Nosotros los maestros somos muy dados a predicar la formación integral, pero no la inculcamos, no la tenemos en cuenta. Nosotros trabajamos al atleta en función del rendimiento deportivo, en función de los resultados, y pocas veces nos olvidamos de que ese es un ser, una persona que tiene todos los problemas que tiene cualquier ser humano, que tiene derecho a estar bravo, que tiene derecho a sentir pereza, que tiene derecho a levantarse aburrido algún día con las ganas de mandar todo para el carajo y no seguir en el deporte, que tiene derecho a criticar a sus dirigentes porque no les responden lo que él quisiera que les dieran, en todo sentido. Si nosotros perdemos de vista la condición humana del deportista, entonces ahí es donde cometemos errores que han originado la deserción de muchos talentos deportivos del camino del deporte porque no los hemos tratado como personas. Y uno diría que yendo más allá, sin ser excluyentes y sin perder de vista los propósitos que son válidos del deporte de alto rendimiento, tendríamos que acogernos a la famosa frase de Platón, quien decía que el único y solo él que tenía derecho a recibir algún beneficio de la práctica deportiva era quien la practicaba, que el único que podía beneficiarse del deporte era el practicante. Entonces yo creo que en esto nosotros tenemos que tener siempre muy presente la condición humana del deportista y atenderlo en todos sus factores. En ese sentido, yo no sé si Carlos Iván se los mencionó ayer, el programa, por ejemplo, que tiene Coldeportes con el Comité Olímpico Colombiano de ayuda al deportista, deportista excelencia o deportista apoyado, como lo quieran llamar, tiene Altius, Super Altius, bueno, eso ha tenido miles de nombres, pero en esencia, lo que ese programa busca no es entregarle una plata al deportista que está allí para que satisfaga sus necesidades, no. Lo que ese programa busca es contribuir a la formación integral de esos deportistas, buscando que se eduquen, que tengan atención en salud, en accidentes, en riesgos profesionales, en todo, pero que adicionalmente tengan atención profesional en campos como la psicología y el trabajo social que con ellos se hace. Pero ¿cuántos deportistas tienen en este momento ese privilegio, si se puede llamar así? De los del programa de Coldeportes, los que hay ahora, que son 150 creo, 147, no son más. Y a nivel departamental, muy poquitos departamentos, entre ellos Antioquia, que es líder indudablemente a nivel nacional en estos temas, tiene unos programas similares. Pero esto se tiene que bajar a nivel municipal también. Los institutos municipales también tienen que entender que sus deportistas, su único compromiso no es darle buenos resultados al municipio y no más. Eso se obtiene si nosotros somos atentos en todos los aspectos que tienen que ver con la formación de ellos. Lo del doping ya lo hablamos, a mí me parece que es un atentado contra la salud, desde luego, buscar alterar el funcionamiento natural del organismo con sustancias externas buscando mejorar el resultado.
esta frase del movimiento olímpico, esto de que llegar primero, si se pone en riesgo de la salud del atleta, no es una victoria, sino una desgracia, debería ser un eslogan o un principio que nos rigiera en todas las políticas de control al dopaje. Lo de los valores. El deporte tiene todos los valores que ustedes quieran, pero también tiene todos los antivalores. Ya es cuestión del contexto, como hablábamos ahora de la práctica. Yo particularmente considero que el deporte como una herramienta pedagógica presenta las mayores oportunidades para educar y formar en valores a la juventud. Ninguna otra actividad humana como el deporte nos da todas esas posibilidades. Esto del exceso de competencias es para discutirlo porque desafortunadamente los países tienen que someterse a unos calendarios internacionales de las distintas federaciones y del Comité Olímpico Internacional, pero adicionalmente los campeonatos, pues ustedes saben mejor que yo, varían por edades, por categorías. ¿Cómo evitar los llamados elefantes blancos? Esto en Colombia todavía es un riesgo latente del que no nos hemos podido zafar. Los Juegos Nacionales siguen siendo la mejor oportunidad que tienen los departamentos para mejorar y complementar su infraestructura deportiva. Pero desafortunadamente les dan la sede, les construyen los escenarios, pero nadie vigila que esos escenarios sí tengan un uso adecuado, una debida utilización. En ese sentido, la experiencia de Medellín con los pasados Juegos Suramericanos ha sido una experiencia que ya se ha puesto como ejemplo en el mundo entero, al menos en el mundo olímpico, porque Medellín hizo unos escenarios ajustados a las posibilidades y necesidades de su comunidad. Con esto quiero decir, aquí no se construyeron elefantes blancos para los Juegos Suramericanos del 2010, pero en este momento estamos en una gran discusión. Yo hago parte del comité organizador de los Juegos Nacionales. Estamos en una gran discusión con el alcalde de Ibagué, porque el alcalde de Ibagué quiere construir un coliseo para 12.000 personas en Ibagué. Y nosotros le decimos que Ibagué se basta con un coliseo de 6.000, 7.000 personas. Y que en ese sentido el coliseo para 12.000 personas o 15.000 que él quiere vale 70.000 millones de pesos. Y que el presupuesto de los Juegos no da para construir un coliseo de 70.000 millones de pesos porque él lo quiere hacer con centro comercial y con no sé qué otras cosas, ¿ya? Entonces en esto los gobernantes y los dirigentes deportivos tenemos que tener mucha responsabilidad social para no ir a enterrar dinero en moles de cemento que luego no le van a servir de nada a la comunidad. ¿Cómo incrementar la participación de la mujer en el deporte? Esta es una discusión que yo creo que para Colombia no aplica. Esta discusión tiene que ver con algunos países que por razones de tipo religioso han marginado a la mujer del deporte. Como dato interesante en este sentido, los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron los primeros Juegos Olímpicos en donde todos los países participantes llevaron hombres y mujeres, porque los musulmanes, los países de la religión musulmana, accedieron a la participación de la mujer. Llevaron muy poquitas, una o dos, pero las llevaron en muy poquitos deportes, casi todos en atletismo. Esas pobres niñitas todavía les tienen que correr con el trapito ese que se ponen en la cabeza, pero estuvieron las mujeres. Pero en el caso de Colombia no. Aquí hubo, a ustedes, al 90% de los que están aquí que veo juventud, divino tesoro, no les tocó, a mí sí. La sociedad de mi época cuestionaba mucho la participación de la mujer en el deporte, porque no asociaban el rigor del ejercicio físico del deporte con la feminidad y se calificaba con adjetivos bruscos como el de marimachos, machorras a las mujeres que hacían algún deporte de contacto. Hoy por hoy la sociedad
evolucionó 100% en ese sentido, diría yo, y ya no hay ese tipo de barreras para impedirle el acceso a la mujer. Yo creo que la mujer que no acceda ahora a la práctica de algún deporte es porque no quiere, pero no porque se lo impidan. Yo, por ejemplo, soy dirigente deportivo y no puedo dejar de decirles que yo no estoy de acuerdo con ciertos deportes en las mujeres. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el boxeo femenino, porque yo soy un hombre que siento una profunda ternura por las mujeres son para quererlas, ¿sí? Para acariciarlas, no para darles trompadas, y menos otra mujer dándole trompada a otra mujer. Pero bueno, ya eso está establecido, hay que hacerlo así. ¿Y cómo les parece que a mí me venden la idea en este momento de que de pronto una mujer boxeadora nos puede dar una buena sorpresa en los próximos Juegos Olímpicos? No sé qué tan cierto sea, pero bueno. Esta estadística es muy importante perdón, ya voy a terminar, me faltan 5 minutos. Esta estadística es muy importante para confirmar lo que estoy diciendo. Colombia tiene 19 medallas olímpicas, en cabeza de 17 atletas, ¿sí? De esos 17 atletas, 9 son hombres, y uno de ellos, Helmut Bellingroth, es doble medallista olímpico. Y 8 son mujeres, y una de ellas, Jacqueline Rentería, es doble medallista olímpica. Miren qué equilibrio, ¿sí? En los Juegos Olímpicos de Londres, por primera vez en la historia, Colombia llevó más mujeres que hombres en su delegación. Todo por la selección de fútbol masculino. Y para Río vamos en la misma proyección, porque hoy Colombia tiene ya clasificada la Selección Colombia de Fútbol, que son 18 niñas que se inscriben como deportistas, y por consiguiente vamos en la onda de llevar más mujeres, en la posibilidad estadística de llevar más mujeres que hombres. Pero adicionalmente, vuelvo a repetir, creo que esta lectura a nosotros lo que nos debe llevar es a otra conclusión más importante todavía. Hay que prestarle más atención al deporte con las mujeres, porque hablando de resultados, es allí donde están las mejores posibilidades de resultados deportivos internacionales para el país. El tema de los intereses comerciales, imposibles en nuestro medio desligarnos de los intereses comerciales del deporte. Imposible. ¿Qué puede contribuir más a la difusión del deporte que la televisión? Nada, ¿sí o no? ¿Y qué es un canal de televisión o una empresa de televisión? ¿Una empresa social o una empresa comercial? Comercial. Pero ellos están buscando su objetivo comercial, pero el deporte se está beneficiando de todos los efectos de cómo el deporte a través de la televisión llega a miles y miles de personas, a miles de millones de personas en el mundo. Una de las fuentes importantes de financiación de los comités olímpicos son los recursos de solidaridad olímpica. Y los recursos de solidaridad olímpica no es otra cosa que la participación que el Comité Olímpico Internacional le da a los comités olímpicos nacionales de los recursos que recibe el Comité Olímpico Internacional por los derechos de televisión de los Juegos Olímpicos. Y es mucha plata la que reparten en todo el mundo. Desde luego que como somos tantos los limosneros, pues desde luego no nos llega mucha plata, pero es una ayuda importante. Para el Comité Olímpico Colombiano nos llegan solamente para funcionamiento, algo así como $800.000. Es una plata que bien administrada rinde para lo que uno necesita que rinda. Sí, señor. Bueno, y llegué al tema que más me gusta a mí. La importancia de la educación física en el deporte. Nosotros, los educadores físicos, hemos dejado
que la educación física sea arrinconada por el deporte. Y lo hemos hecho por dos razones fundamentales. La primera, la más vergonzosa, por comodidad. Porque para el profesor de educación física es más cómodo decirle a los que quieran jugar fútbol que se vayan a jugar fútbol y decirle a uno que le traiga el balón, a los que quieren jugar baloncesto igual, y yo me voy para la sala de profesores a leer el periódico. Eso es más cómodo que gastarme media hora, una hora por la noche antes de ir al colegio al día siguiente preparando una clase de educación física. Pero adicionalmente, desde luego, porque existe la presión social. Colocar a la educación física y al deporte en un plano de confrontación es un grave error, porque estamos enfrentando a dos movimientos que no pueden ser antagónicos. No se trata entonces de que la educación física y el deporte se metan en una puja a ver cuál de los dos logra más reconocimiento social, cuál de los dos termina siendo ungido como rey para destronar al otro. Se trata es de que la educación física y el deporte se pongan de acuerdo para coordinar sus procesos, entendiendo que los dos son parte importantísima, sustancial de un solo objetivo, que es contribuir a la formación física integral del ser humano. Entonces, tan absurdo es pensar que yo pueda tener buenos deportistas sin que hayan tenido una buena base en su desarrollo físico, como pensar que yo voy a construir y a cultivar un cuerpo y unas condiciones psicomotoras perfectas si no utilizo esas condiciones en la práctica de algún deporte. ¿Cuál fue por muchos años, y sigue siéndolo, el éxito del deporte cubano? Que en Cuba, que fue nuestro referente como modelo de desarrollo hasta hace pocos años, ya no lo son. Que en Cuba la educación física está como una actividad fundamental del currículo, está en cabeza de profesionales de la educación física y es obligatoria. Y de allí el niño sale para las famosas EIDIS, que son las escuelas de iniciación y formación deportiva, y luego para las escuelas de especialización, y hay unos procesos bien organizados. Nosotros tenemos aquí, voy a decir algo que si voy a molestar a alguien, les pido disculpas, pero hay cosas que hay que decirlas, al menos para que la gente las discuta a ver quién tiene la razón. Aquí a veces hay una utilización, esta sí, engañosa del deporte, cuando nosotros convocamos a los padres de familia a que metan a sus niños a temprana edad en escuelas que son de especialización deportiva. La especialización deportiva, todos sabemos, es un proceso que no se puede iniciar antes de los 12, 14 años, ¿sí? Y que mientras tanto lo que nosotros debemos estar es en un proceso de estimulación y de seguimiento a las condiciones del niño para muchos deportes, a ver en dónde está su talento. ¿Quién creyera que Caterina Ibargüen, que toda la vida se proyectó como saltadora de alto, que obtuvo triunfos importantes a nivel continental, terminara siendo hoy la campeona mundial de salto triple, porque un entrenador la vio y le dijo, es que tú tienes más condiciones para el salto triple que para el salto largo. Ven, probemos a ver cómo nos va. Y mire dónde está. ¿Un error? No. A lo mejor una metodología distinta de quien la tuvo, a lo mejor en su momento cuando a ella la iniciaron en el atletismo, de una vez la iniciaron en el alto, pero fíjese usted que de pronto eso pudo haberse detectado más temprano si ella hubiera tenido un proceso más diversificado, aún dentro de su mismo atletismo, pasando por varias pruebas que tuvieran relación con sus condiciones para la práctica de su deporte. Con esto entonces lo que quiero decir es que no perdamos nunca de vista la importancia de la educación física como la base de la formación deportiva. Si no hay una buena formación física, no puede haber una buena formación deportiva. Y pretender hacer un buen deportista sin unas buenas condiciones físicas es pretender construir una casa en el aire, porque va a llegar el momento en que esa persona no va a tener cómo responderle por todo lo que el deporte que escogió para practicar le va a exigir. Con esto termino y quiero dejarles un mensaje para ustedes, para su ejercicio profesional.
Yo he recorrido la historia reciente del deporte en Colombia como dirigente deportivo. Indudablemente las condiciones de hoy, a lo que nos tocó a quienes, yo no puedo ocultar la edad porque las canas no me dejan mentir, ¿sí? A quienes nos tocó hacer deporte en la época de los años 50 y 60, a quienes nos tocó ejercer esta profesión en los comienzos de la década de los años 70, a quienes abrimos camino en la formación profesional en educación física en Antioquia, que fue en la Universidad de Antioquia, quienes iniciamos el programa en 1968, no podemos dejar de reconocer que el medio ha cambiado mucho. Por consiguiente, no se dejen ustedes llevar por la creencia de que estamos muy mal, que es lo que uno escucha a veces. No nos dejemos llevar por la creencia de que es que a mí nadie me ayuda, es que los recursos no me alcanzan. No, estamos evolucionando, estamos cambiando, pero ese cambio no se da por decreto, ese cambio se da como resultado de la acción profesional de cada uno de ustedes. Ese cambio lo impulsamos en su momento un puñado de personas, un puñado de locos que desistimos de otras carreras. Yo estaba estudiando biología y química en la Universidad de Antioquia cuando ya estaba en el 5º semestre, cuando abrieron el programa de educación física y deporte, y no dudé un solo minuto en cambiar de programa y pasarme a educación física. Éramos un puñado de locos que los estudiantes de la Facultad de Educación de las otras carreras se asomaban por la ventana a vernos trabajar y nos veían raros porque andábamos en sudadera o en pantaloneta. Eso era hasta irreverente en ese entonces. Pero hoy en día no somos un puñado de locos, hoy en día somos una comunidad académica, son todos ustedes, y son todos ustedes los llamados a transformar la realidad, a corregir lo que creamos que no es, pero no a quejarnos, porque el problema que tenemos los colombianos es el famoso problema del vaso medio vacío o medio lleno cuando el vaso está por la mitad. Si el vaso está por la mitad, no digamos que está medio vacío, digamos que está medio lleno y que vamos a acabarlo de llenar. Muchas gracias.